Elisa, Sí, ya estamos en el aire otra vez, ya perdona, ¿eh? estamos. Venga, Sí, ya te nada. digo, la audiencia lo sabrá, pero bueno, te lo vuelvo a repetir. Prefiero que salgas tú mejor y yo me quito de la imagen, a ver si así descargando un poco aligeramos peso. Vale. Lo que me comentaba Elisa, esos son los motivos, digamos, la finalidad, el Ujú. fin de un coach. Te quiero pedir una opinión. Sí, ¿Por qué crees que en las últimas, sobre todo 2 décadas, se ha producido un incremento tan grande en el número de coach eh, en Europa ujú. y en España? ¿Por qué crees que es un oficio tan demandado? Pues mira, yo creo que es principalmente por dos cosas. Una, hace unos años la remuneración por sesión de coaching era muy alta, era Sí. muy elevada. 200 euros, 300 euros por una sesión de coaching, claro, determinados coach y determinados coaches. Entonces eso, bueno, pues animó a muchas personas a formarse como coach porque pues era una profesión muy rentable. Sí. Y luego también había demanda, o sea, había también personas que querían estar en procesos de coaching, estaban buscando coach, porque, bueno, pues en España yo creo que hay una sensación de que para ir a un psicólogo tienes que estar loco o muy mal o tener un problema muy grande, hay como una Sí. resistencia, una barrera a un psicólogo y decir que voy al psicólogo es, bueno, pues te genera malestar, sin embargo decir que tienes coach queda como muy, muy bien, ¿no? Queda como muy profesional, muy moderno, y etcétera. Entonces, bueno, pues yo creo que esos son dos de los motivos principales. Personas que querían tener su coach en vez de un psicólogo a lo mejor, y personas que, bueno, como veían que al principio la remuneración era alta, pues se formaban como coach. Correcto. También es un oficio que, bueno, en Estados Unidos sobre todo es muy común, ¿no? Ujú, En España lo que tú has dicho, tenemos ahí un poquillo el tema de los prejuicios, que va un psicólogo, lo que tú has dicho. ujú, El ujú. tema del coach es bueno, es un oficio con mucha demanda por los que vivimos apegados al deporte, lo conocemos por el coach Vale. es el entrenador. Ujú. El objetivo del coach, lo que has comentado antes, lo resumo un poco porque no sé si se ha cortado, es Ujú. motivar para conseguir unos objetivos, ¿sí? Sí, 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 sobre todo identificar cuáles son tus fortalezas, Sí. potenciar esas fortalezas y, bueno, también, bueno, si tienes algún obstáculo, ver qué estrategias has utilizado en el pasado que te han Sí. servido o qué Ujú. estrategias utilizan personas que solucionan esas situaciones para que tú puedas también utilizar esas estrategias. Yo creo que una de las cosas que nos ocurre es que cuando nos autoevaluamos a nosotros mismos, pues vemos muchas debilidades, ¿no? Y Sí. también, bueno, pues en el colegio, pues te dicen, se te dan mal las matemáticas, o cuando te dan las notas, pues tus padres con toda su buena intención, si se te dan mal las matemáticas y viene el inglés, pues lo que hacen es que te apuntan a clase de matemáticas. Ujú. Y a lo mejor es que tú no tienes ese talento para las matemáticas o esa capacidad, y por muchas clases vas a ir muy justo en matemáticas. Y sin embargo, si hubiesen hecho ese esfuerzo de clases particulares extra en inglés o en otros idiomas, pues podías potenciar mucho todo eso que ya se te da bien. Ujú. Entonces yo creo que una de las claves que a mí me gusta del coaching es que se centra en tus fortalezas y en potenciar todas esas fortalezas. No tanto en ir a lo que se te da peor, que a lo mejor pues vas a pasar de un 4 al 5. Yo por mucho que quiera cantar, canto muy mal, entonces, por muchas clases de canto que pague, no voy a cantar nunca bien, pero a lo mejor bailo bien y a lo mejor con un esfuerzo medio en baile, pues a lo mejor puedo destacar y disfrutar más, ¿no? Entonces yo creo que el coaching también va en esa línea. ¿Qué papel o qué beneficios tiene para la salud y para el bienestar de una persona, pues eso, acudir a un coach o en qué se centra el coach para incidir en lo bueno de la salud para que una persona se sienta bien? Bueno, también quiero hacer una Sí. aclaración. Cuando estamos en temas más de salud, sobre todo si es salud psicológica, hay que diferenciar. Si una persona tiene, bueno, pues alguna, que lo llamamos patología, pero hablar Ujú. en público puede ser una patología, una fobia, un trastorno obsesivo compulsivo, es una patología. Eso no es objeto de trabajo de un coach. Entonces hay muchas personas
que, como comentaba antes, pues se han formado como coach porque es algo que a ellos les ha venido bien, es algo que, bueno, pues está relativamente bien pagado, no tanto Sí, como antes, pero bueno, pues está bien pagado. sí, Y sí. entonces han estudiado historia, arquitectura, filología, que estupendo, y hacen un curso que a veces es a distancia o de alguna manera para ser coach. Y claro, cuando trabajamos a lo mejor esos miedos o esos problemas que tiene esa persona para abordar diferentes situaciones, pues aparecen ahí emociones, traumas, situaciones complicadas que te han ocurrido. Mm, Y entonces eso hay personas que no tienen formación en psicología y no lo van a saber gestionar de una forma adecuada. Entonces yo también creo que es importante elegir bien tu coach. Hay coaches que no son psicólogos y son estupendos. Lo que pasa es que si tú ya tienes eso como alguna limitación, algún tema de salud, sí. miraría muy bien, ¿no? Lo igual que la diferencia entre a lo mejor pues un curandero y un fisioterapeuta Ujú. o un traumatólogo. O sea, busca bien el profesional Idóneo, ¿no? que necesitas, idóneo para lo que tú quieres. Y bueno, pues algunas de las estrategias que utilizamos, como se centra en el futuro y en conseguir resultados diferentes, excepcionales o especiales para un Sí. futuro, es cuál es ese futuro deseado por ti, Ujú. qué es lo que tienes ahora, entonces qué te falta, qué te está faltando ahora mismo para alcanzar ese objetivo. Entonces vamos a definir muy bien ese objetivo, que a veces utilizamos lo del acrónimo SMART o SMARTER, de específico, Ujú. medible, concreto, ecológico, que a mí también me gusta mucho insistir en eso, no Ujú. tanto ecológico con la naturaleza, sino ecológico con el entorno en el que estás y que sea compatible con tu estilo de vida, con tu familia, etcétera. Sí. Entonces, establecer con claridad esos objetivos y trazar, bueno, pues qué acciones concretas tienes que llevar a cabo para alcanzar estos objetivos. Porque Vale. muchas personas cuando, bueno, pues no se encuentran bien o quieren algo distinto, pues se quejan, es que no estoy a gusto, pero ¿qué es lo que quieres? Pues no madrugar, ¿qué es lo que quieres? Pues, y te dicen lo que no quieren. Ujú. Entonces tenemos que poner el foco en qué es lo que quieres y Ujú. vamos a especificarlo y vamos, pues, eso, como a concretarlo. Porque si no visualizas lo que quieres conseguir, pues te vas a despistar. Mm. Vale, en el plano laboral entonces es mucho más sencillo, ¿no? Porque el coach en un ámbito laboral establece Ujú. claramente los objetivos a seguir y lo que hay que hacer, ¿no? Ujú. En ese sentido, un poquito más sencillo, ¿o no? Claro, muchas veces en el ámbito laboral viene dirigido por evaluaciones del desempeño. Es decir, una de las herramientas que se utilizan en recursos humanos es evaluar las competencias. Sí. Y hay evaluaciones que se denominan 360 grados. Es, por ejemplo, en negociación o en liderazgo, en hablar en público. Yo me valoro a mí misma está especificado lo que significa de, por ejemplo, de 1 a 5. Uno es lo menos, cuáles son las conductas Sí. asociadas a eso. Ujú. Entonces yo me valora mi jefe o mi jefa, me valoran mis compañeros, las personas que reportan para mí, si las tengo, también me valoran, incluso Vale, clientes o otras personas. Entonces vale. eso es una herramienta súper potente porque me permite tener esa visión 360 grados de cómo negocio, cómo hablo en público, cómo me comunico. Y ahí hay muchas veces que hay gaps enormes, hay unas fisuras que yo me veo que hablo en público de 5 y la gente Ujú. me dice, pero que no, que te enrollas mucho o que tartamudeas o que no eres clara, o yo me veo que negocio muy bien, pero porque soy muy impositiva y eso es lo que yo digo o nada, y el resto de personas me dicen, oye, que es que no estamos a gusto cuando negociamos contigo porque como no es lo que tú quieras, pues rompes la baraja y no hay manera de negociar. Entonces, cuando hay esos gaps tan amplios, pues ya tenemos un objeto de hacer coaching, ¿no? Es que tú para tu trabajo, es una evaluación del desempeño, para desempeñarte bien en tu rol, Sí. necesitas mejorar estas competencias profesionales. Y entonces ahí ya trabajamos de forma específica sobre esas necesidades ya detectadas. Para eso supongo que hay una determinada técnica en función Ujú. de cuál sea el objetivo. Por un lado, claro, a veces incluso para los coaches tenemos nuestros dilemas, ¿no? Porque quien nos paga es la empresa, la Sí. organización. Lo que pasa que nuestro cliente es la persona y a veces la persona pues tiene unos objetivos distintos, ¿no? Ujú. Y una de las cosas que a veces ocurre es que
después de un proceso de coaching, la persona abandona la organización. Entonces, claro, porque se da cuenta que realmente a lo mejor es que no quiere ser líder o no quiere estar en ese sector o quiere hacer otras cosas distintas o que, bueno, pues no está dando todo de sí Sí. porque no es en lo que necesita ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí también surgen situaciones con eso, con los departamentos de recursos humanos, que suelen ser los que nos contratan. Sí. Decimos, bueno, yo creo que también es positivo que se haya resuelto esta situación, porque si había una persona que estaba dirigiendo un equipo y no estaba haciéndolo bien y realmente no iba a tener una proyección buena en la organización y ha tomado la decisión de irse, bueno, pues a lo mejor con estas 3 o 4 sesiones que hemos tenido, pues ha sido una manera de resolver este conflicto, esta situación que había, ¿no? Entonces, bueno, también son esas situaciones que a veces ocurren. Sí, muchas veces, entonces, viene derivado, lo que has comentado, por ejemplo, que las personas después de un proceso de coaching abandonan Mm, empresas. Viene también mm. motivado, puede venir motivado, porque bueno, cada caso sea diferente, por las expectativas de uno mismo. Claro, bueno, pues muchas veces cuando entramos a una organización optamos por un puesto de trabajo que no es el que nos gustaría, ¿no? Pues por ejemplo, dices, mira, yo soy psicóloga, quiero trabajar en esta área, pero ahora mismo no lo estoy encontrando, entonces voy a optar a un puesto de trabajo de administrativa o de recepcionista o de lo que sea. A lo mejor no es, pero yo tengo una necesidad económica o entro ahí para luego ir progresando Ujú. y eso no evoluciona. Una de las situaciones que tenemos en España es la sobrecualificación profesional. Entonces, no hay tantos puestos a lo mejor específicos o concretos para todas las personas que han estudiado, que quieren Sí, trabajar esa titulación, ¿no? O que quieren ese puesto de trabajo. Entonces, claro, a lo mejor estás en un puesto de trabajo que no es el que te gusta y no ves posibilidades de progresar o de tener esa expectativa, ¿no? O a veces también te sientes frustrada o frustrado porque han promovido, han ascendido a un compañero o han traído a alguien de fuera y tú consideras que no es la persona idónea para ese puesto, que te lo merecías tú más, ¿no? Entonces eso genera frustración. También es otra situación que ocurre. bueno, comentaba yo al empezar, no sé si, bueno, damos la bienvenida al chat a Jasgón, que es la que ahora ha podido comentar, antes ha comentado también Chirimiri, no sé si sigue estando, Le Princeps también, y no sé si le ha llegado que, bueno, Elena Sánchez, además de psicóloga, además de coach, es mediadora. Entiendo que, en lo que de la empresa que estás tú ahora mismo son más mediadoras en conflictos laborales, en gestión de conflictos laborales. Principalmente sí, yo desde, bueno, cuando terminé la carrera de psicología hice un máster de ansiedad y estrés Sí, y sobre todo he trabajado en el área de salud laboral dando cursos de gestión de estrés, cómo gestionar sí. adecuadamente pues, las emociones en el trabajo, ¿no? Y para convertirlas en un aliado que te ayude a, bueno, pues a estar más motivado, a estar más entusiasta en tu trabajo, Ujú. a rendir más, pero el estrés cuando se excede de ese punto o la ansiedad, pues es bueno, pues una limitación, ¿no? Te puede hacer que rindas peor. Entonces, sobre todo he trabajado en Sí, salud y en bienestar. También, bueno, pues también se ha aprobado la ley de prevención de riesgos laborales sí. que obliga a determinadas acciones en concretas, ¿no? Por ejemplo, prevenir los conflictos en el trabajo, etcétera. Entonces, ponemos el foco más desde mi empresa en la mediación organizacional, aunque también llevamos casos o procesos de separaciones de pareja, Ujú. etcétera, que a lo mejor es lo más conocido de la mediación, ¿no? Una pareja que se separa y debe seguir siendo familia porque tiene hijos, por Sí. ejemplo, y cómo, bueno, pues llegan a acuerdos para continuar con sus roles de familia Ujú. adecuadamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también trabajamos mucho la parte emocional de la gestión de emociones en los conflictos. Se percibe que la gran mayoría de personas que quizás han pasado ahora por vuestras manos, Mm, eh, ese estrés derivado de bueno, una situación como la actual, derivado de una pandemia, en la que mucha gente ha estado sin poder ir a ujú, trabajar, que ha tenido que ir a volver, digamos, retomar esa rutina de horario, de madrugar, de gestionar
organizarse al día, diariamente, cada cosa, cada actividad cotidiana. ¿Se ha percibido esa vuelta como algo, digamos, nocivo en las personas o no ha sido algo? Bueno, aquí hay, como son las personas afortunadamente somos distintas y nuestras necesidades y nuestras situaciones personales son diferentes, pues no me gusta generalizar. Ujú, De hecho, bueno, pues hay personas que estaban deseando volver a su centro de trabajo porque a lo correcto. mejor pues son más sociables, les gusta tener más relación de contacto físico presencial. Hay otras personas a lo mejor que no tenían en su casa el espacio físico adecuado para poder trabajar con comodidad. Ujú, O, por ejemplo, bueno, pues si estaban sus hijos en casa, pues es muy difícil a veces pues teletrabajar en sí, silencio, etcétera. Entonces hay personas que tenían muchas ganas de volver a la presencialidad. sí, Y sin embargo hay otras pues que no, que se han acostumbrado o, bueno, ya tenían a lo mejor ganas antes de poder teletrabajar. En la pandemia pues ha sido una posibilidad de poder teletrabajar sí. y tener en su hogar pues un sitio adecuado, unos horarios adecuados, tienen un trabajo que es algo que se puede hacer de forma individual Sí. y claro, están viendo ahora que tienen miedo a contagiarse, dedican mucho tiempo al transporte entre ir y venir, que a veces son menos efectivos. Cuando estamos con más personas, pues a veces somos más creativos y hacemos pues trabajos más valiosos Mm. porque establecemos esas sinergias, pero eso a veces conlleva tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay personas que están más resistentes a volver al trabajo Y presencial. Y esto se une con el síndrome claro, postvacacional, es que pues ya tenemos aquí es que lo que te iba un a decir, Lisa, cóctel complicado. está claro y yo me hago cargo que cada caso es un mundo, pero Mm, ¿cómo se gestiona? Bueno, ujú. espérate, voy a parar la pregunta porque te han lanzado una pregunta en el chat. En el chat que, aunque venga una invitada de tal calibre que podéis hacer preguntas, ¿eh? Que las permite. Mira, Le Princes dice, ¿es posible que después de la pandemia tenga menos repercusión la depresión post-vacacional? Yo tengo esa impresión. Puede ser porque, bueno, pues hemos tenido durante un año la situación de autorregularnos, a lo Ujú. mejor el tiempo de trabajo, las pausas, los descansos. Entonces, las vacaciones, yo creo que la mayoría de las personas, no lo sé, a lo mejor alguna habéis tenido las vacaciones de vuestra vida, los viajes Bueno, por el mundo maravillosos y demás. yo Lo todavía habéis no me he ido de tenido. vacaciones este año, fíjate si lo sufrí Claro, un poco el desconectar, estrés. desconectar muchísimo, pero yo creo que muchas personas no hemos tenido esa posibilidad de desconectar tanto, de estar un mes por ahí viajando, Sí. entonces pues no ha sido tan brusco como volver, como retornar de otros años en los que a lo mejor Ujú. sí teníamos esos viajes tan estupendos Claro. o vacaciones de estar 3 semanas sin hacer absolutamente nada porque necesitábamos descansar. Entonces, a lo mejor no es tan brusco ese cambio respecto a otros años. Sí. Eh, eh, lo que te iba a comentar yo antes, en esa vuelta, tanto a vuelta por la pandemia Mm, como dice Le Princes brusco, esa es la palabra. ujú, En esa vuelta tanto a volver a trabajar después de, bueno, cuando estuvimos en cuarentena, las diferentes cuarentenas, ujú, como volver a trabajar por el estrés por vacacional. Lo que te iba a comentar antes, aunque no haya un patrón y cada caso ujú. sea específico, pero ante unos casos así de esa ansiedad por volver, ese estrés por volver, ¿qué tratamiento o qué consejos se le pueden dar a Vale. personas normales, comunes que no tengan ninguna otra patología? Vale. Fíjate, Dani, qué interesante que has utilizado depresión postvacacional y estrés Sí, postvacacional. sí. Es que es así, es así. Hay personas que la sintomatología, los síntomas que muestran, tienen una vertiente más ansiosa. Ujú, ¿Qué tipo de personas son? Pues son las personas que tienen más necesidad de control, más perfeccionistas, que lo tienen que hacer todo bien a la primera, rápido, que han llegado después de las vacaciones, ven la cantidad de correos sin contestar y bueno, ujú, se ponen a toda velocidad, lo que quieren tenerlo todo al día ya. Entonces, bueno, esas personas pues van a tener más sintomatología de estrés. Y sin embargo, hay otras personas
que lo que están es en la añoranza de las vacaciones y que a gusto estaba yo y ahora estoy desmotivado y no quiero currar y mira que email, pues mejor ni lo miro, miro para otro lado. Unos utilizan más estrategias de activación y otros utilizan más estrategias como de evitación, ¿no? No lo miro, así como que sigo pensando en lo bien que estaba yo en la playa. Entonces, bueno, lo primero es identificarlo, qué tipo de perfil solemos tener, ¿no? Y tener en cuenta que, bueno, que para los primeros no nos vamos a poner al día en un día. Si hemos estado 2, 3 semanas, un mes de vacaciones, no lo vamos a poder gestionar de forma Imposible. inmediata, es imposible ser realistas en esas expectativas que nos ponemos y, bueno, pues intentar que sea una adecuación más progresiva, ¿no? Para las personas que tienden más a la depresión y tienden muchas veces a polarizar, ¿no? Vacaciones bien, trabajo mal. Son personas que a veces también esto les ocurre los domingos o los lunes. Que, entonces hay que valorar primero si es una dificultad de adaptación a los cambios. Por ejemplo, has tenido durante las vacaciones de verano unos horarios que te levantabas muy tarde, dormías mucho, te acostabas tarde, dormías horarios diferentes, luego dormías a las 7, entonces tenías unos horarios que no son los mismos que durante el trabajo, en tu día a día. Entonces, claro, necesitas un tiempo de reajustarse, el cuerpo necesita un tiempo, por eso estás cansado, ¿no? Entonces eso requiere una adaptación progresiva, etcétera. Pero si es una sensación de que tu trabajo no te gusta, de que se te hace muy cuesta arriba, normalmente es un indicador de que no estás satisfecho con tu trabajo o que eres una persona que tiendes a un pensamiento polarizado o a ser muy pesimista. Entonces, es un momento, yo creo, si tenemos mucho síndrome postvacacional, es un momento para que nos replanteemos cómo trabajamos y qué significa para nosotros el trabajo. Mira, aprovechando, no voy a incidir más en el trabajo porque, ya te digo, yo todavía no me he ido a ver si me va a afectar. Aprovechando que hay personas que muchas veces cuando vienen aquí me han comentado, Dani, venga, sí, yo acepto, voy a tu programa, pero me pongo muy nervioso. Es un tema que yo me recuerdo que tratamos contigo en la carrera, lo que es hablar en público, esa ansiedad, ese estrés. Te digo lo mismo de antes, cada uno tiene sus trucos, cada uno Claro. tiene su forma de hacerlo, pero ¿a qué se debe esa emoción que se genera, ese miedo que se genera? Bueno, ¿a qué se debe? Tampoco sé si tú lo sabes, pero Sí, eh, ¿de dónde procede? Porque ya te digo, aquí no se mata a nadie. Bueno, fíjate que hay una investigación así muy famosa en Estados Unidos que la gente tiene más miedo a hablar en público que a la muerte. Fíjate. Entonces, bueno, es de las cosas que más miedo nos generan. Y la emoción básica es el miedo, ¿no? Te sientes una amenaza, incluso pues, real para tu vida, para tu supervivencia. La diferencia entre ansiedad y miedo es que la ansiedad es desproporcionada, Sí. tiene una parte muy subjetiva y muchas veces es anticipatoria. Entonces, es decir, sufrimos el miedo, pero no en el momento que estamos hablando en público, sino, como has dicho tú, ¿no? Cuando le digo a alguien que viene a hablar, ya desde ese momento empieza a anticipar, ¿no? Esa ansiedad anticipatoria. Y la ansiedad de este tipo, hay diferentes, o sea, el miedo y la ansiedad no son negativas en sí mismas. Ninguna emoción es negativa. Hay emociones que son más agradables, como la alegría, la calma, etcétera, y hay otras que tienen sobre todo un correlato fisiológico por las hormonas que se generan más desagradables, ¿no? Porque cuando tienes miedo se genera cortisol, adrenalina y eso, bueno, pues también nos altera, nos hace pensar peor, rendir menos, etcétera. Entonces, la ansiedad no es negativa. Tenemos también importante identificar qué tipo de ansiedad tenemos, ¿no? Normalmente la ansiedad de hablar en público es una ansiedad de evaluación, es decir, estamos centrados en que nos están evaluando, en que lo voy a hacer mal. Y bueno, pues fíjate si me equivoco, qué van a pensar de mí si tartamudeo o si se me queda la mente en blanco. Tiene que ver con esa ansiedad de evaluación, ¿no? Lo que nosotros estamos poniendo el foco
no es tanto en disfrutar de la conversación, no es exponer nuestro punto de vista, lo que sabemos, sino que estamos sintiéndonos evaluados por las otras personas y sobre todo miedo a que nos suspendan, ¿no? A que digan lo estás haciendo mal, lo has hecho mal, etcétera. Entonces eso nos genera todavía más activación fisiológica y bueno, pues está aquí la profecía autocumplida, ¿no? Decimos, me voy a caer, a ver si me caigo, voy a ver si no me caigo y al final pues te caes. A ver si no tartamudeo, a ver si no se me olvida y al final pues se te olvida, porque estamos como poniendo, bueno, pues la alfombra para que todo eso para que que pensamos suceda, que no ¿verdad? ocurra, ¿no? Uh-huh. Mira, justo cuando te formuló esa pregunta, Le Princes estaba escribiendo, mira, para los que llegan, comenta Le Princes, para los que llegan es relativo a lo que hemos comentado anteriormente, sobre el síndrome de presión por vacaciones. Para los Uh-huh. que llegan y quieren ponerse al día inmediatamente, ¿cuánto Uh-huh. plazo es sano que se den para aterrizar? Bueno, a ver, también esto depende de cuánto tiempo te hayas ido de vacaciones, Sí, el tipo de trabajo que tengas, etcétera. sí. Claro, si tú tienes que, por ejemplo, estar en un banco gestionando hipotecas o dando hipotecas, pues posiblemente los clientes te estén ahí solicitando porque lo necesitan ya, ¿no? Y no es lo mismo que tengas 10 atrasadas que tengas 100. Entonces, yo ahí no me atrevo a decir si tiene que ser una semana, un día o 15 días, pero por ahí estaría, ¿no? En función del tiempo que hayas estado fuera y también la prioridad que tengan hacia quien tú trabajas, ¿no? Por ejemplo, pues hay ocasiones que tengo que terminar un informe o una presentación y no tengo un tiempo límite, si no me lo pongo yo. Entonces, bueno, pues ahí estoy más relajada, pero cuando tienes un tiempo límite externo, cuando tenías que tener las notas de los exámenes, por ejemplo, claro, es que es un tiempo límite que te pone algo externo. Entonces, tienes que priorizar eso y cumplir eso primero. También es importante, Elisa, conocerse uno mismo, ¿no? Saber Claro, también cada uno, saber ponerse uno mismo un límite propio, porque no puede hacer lo mismo después de 2 meses de vacaciones que lo que hacías justo antes de irte de vacaciones. El claro, ritmo, vamos a decir, el ritmo de trabajo, tu claro. cuerpo también tienes que darle un proceso de adaptación, ¿no? Por supuesto, además, bueno, yo lo digo, ¿no? Muchas cosas de mi trabajo son infinitas. Sí. Entonces yo me tengo que poner mis propios límites, porque si no me pondría a trabajar 25 horas al día, o sea, sería un no parar, porque generar contenido para el blog, propuestas para empresas, material para los alumnos y alumnas, eso puede ser infinito. Si yo soy muy perfeccionista o quiero hacer muchas cosas, pues es que me tengo que poner y acotar el tiempo, porque si no, no me cuidaría, no descansaría y no haría otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, a veces estamos desbalanceados en nuestra vida y ponemos muchísimo el foco y las expectativas en el trabajo y descuidamos la salud, por ejemplo, ¿no? O descuidamos la familia o descuidamos otros elementos. Mira, la Princess, bueno, gracias. La Princess te dice gracias por la respuesta, es muy orientativa. Y ojo con lo que dice ahora, porque solo estamos hablando de temas negativos. Pero lo que dice, muy, muy buena aportación. Dice, y el subidón de una buena aceptación en público, que de eso se habla poco. Claro, la satisfacción, ¿no? De Claro. cuando las cosas te Bueno, salen. actuación, sí, aceptación, perdona, ha dicho aceptación, pero se refería a actuación. Una buena actuación en público. Vale, cuando lo has hecho bien, ¿no? Que te sientes satisfecho. Sensación de euforia. Claro, sensación de euforia. A ver, también cuando tienes miedo a algo, el cuerpo segrega adrenalina. Entonces es como los deportes de aventura, que te segrega adrenalina y eso engancha mucho y te da una sensación de que te sientes Muy con buena. poder, ¿no? Sí. Claro, Elisa, sí. vamos a hablar un poquito del síndrome del impostor. ¿Qué te parece? Síndrome de Vale. impostor, impostora. Sí, además, bueno, pues puede estar relacionado con algunas de estas últimas cosas que teníamos, ¿no? De las personas que Sí. sufren mucho cuando hablan en público o se sienten evaluadas o se sienten inseguras, sienten inseguridad ante esas situaciones. Sí, sí. A ver, porque mucha gente lo identifica con yo estoy haciendo algo y no tengo estudios para hacerlo y me siento un impostor. ¿Qué es el síndrome impostor? ¿Cómo podemos entender? Pues el síndrome del impostor para mí es como excesiva inseguridad en uno mismo. Sí, A mí una de las cosas que más me ha llamado la atención es que lo sufre o sufrimos el 70% de las personas. Cuando se hacen estudios de toma este ya. tipo,
el 70% de las personas lo reconocen, ¿no? Incluso muchas personalidades famosas, con éxito, con prestigio, personas que, bueno, pues que tienen la sensación de que no están a la altura, de que son un fraude y que en algún momento, bueno, pues se les van a descubrir que han estado engañando, ¿no? Que realmente no son tan talentosos como la gente los interpreta. Entonces, también es esa sensación de comparación de los otros son más talentosos que yo, los otros se esfuerzan menos que yo y yo para hacer esto tengo que esforzarme mucho, ¿no? Tengo que dedicarle muchas horas a la preparación y realmente, por ejemplo, relacionándolo con lo que hablábamos antes de hablar en público, una presentación en público, una buena presentación en público y que parece natural, incluso improvisada, lleva muchísimas horas de dedicación, ¿no? Yo cuando doy, por ejemplo, formaciones para hablar en público, suelo utilizar una ratio que es para 1 hora de hablar en público, te lleva 10 de preparación y 100 de conocimientos. Tienes que tener 100 horas de experiencia práctica para hablar una sobre ese tema y 10 horas para estructurar esa conversación o esas ideas que vas a exponer. Entonces, claro, nos da miedo a veces hablar en público porque no lo llevamos preparado. O vemos que hay gente que lo hace muy bien y dices, jolín, se lo hace de manera natural. Dices, lleva horas. Yo recuerdo, pues una vez que estaba dando un curso de este tipo con una persona que es famosa en medios de comunicación y me enseñó el texto que tenía que iba a leer y lo tenía absolutamente todo marcado con colores, con símbolos, aquí respiro, aquí enfatizo, aquí... Entonces, horas de preparación de su voz, del cuerpo, todo. Y claro, luego sale y parece natural y que lo hace de manera como muy, con mucha soltura, muy nata. ¿No? Y entonces, claro, tú dices, jolín, yo que me he esforzado un montón y lo hago mal, es que yo para esto no sirvo, soy un fraude y lo estoy haciendo mal. También a mí me resulta llamativo de otro, como contrapunto, ¿no? De otro síndrome que a veces también se habla mucho, que es el de Dunning-Kruger, que es el de las personas que son incompetentes, pero no se dan cuenta que son incompetentes. Se creen que son maravillosas, pero realmente lo están haciendo mal, ¿no? Esto sería la otra cara de la moneda. Son personas que lo están haciendo bien, aunque les cueste esfuerzo, pero se sienten con muchísima inseguridad, con muchísimo malestar y siempre con el miedo de que les van a descubrir que realmente no son tan valiosos, ¿no? Pero, perdona, Elisa, ¿los síntomas son parecidos? ¿Son iguales en ambos casos? No, son distintos. El de Dunning-Kruger tiene que ver más incluso con prepotencia o con... Claro, cuando hablamos de inseguridad en uno mismo o autoestima baja, es la autovaloración que haces de ti. Y muchas veces lo que unas personas con una baja autoestima lo que se montan es como una coraza externa, lo que llamamos el ego, ¿no? Incluso las personas narcisistas que están enamoradas de sí mismas, perfectas, maravillosas, que hombre, cuando rascamos mucho en terapia, pues ahí aparecen todas las vulnerabilidades de la persona, ¿no? Pero el impostor las vulnerabilidades las tiene a flor de piel, ¿no? Creen que lo que les ocurre bien se debe a la buena suerte, ¿no? Es que yo, vamos, me presenté al casting y tuve la suerte de que me cogieron y me dirigió un buen director y por eso gané un Oscar, ¿no? Entonces dices, yo realmente no he tenido ningún mérito, ¿no? Tienen mucha dificultad para internalizar o interiorizar sus logros o sus méritos. Vale. Mira, comenta Le Princeps. Dice, una buena herramienta para combatir el síndrome de impostor es pensar que debajo de sus trajes caros, en el fondo ellos hacen lo que pueden, al igual que nosotros. Decía que desconocía este síndrome y que supone una gran aportación. Just Gone, ¿lo que realmente son impostores realmente se dan cuenta? A ver, el síndrome del impostor no es que tú estés mintiendo, ni que digas que bueno, lo he puesto entre comillas, impostor entre comillas. Claro, que soy licenciada en Derecho y realmente no lo soy. O sea, no es que esté mintiendo, es que tengo una necesidad de aprobación, de validación externa, miedo a que me rechacen, pienso que no soy suficiente, que no me merezco ese éxito o las cosas buenas que me han pasado. Entonces me genera muchísima ansiedad y muchísima malestar interno, ¿no? Sí. Y tengo, bueno, pues esa sensación de que a lo mejor solo me pasa a mí, sí, que el resto no tiene que prepararse las cosas o que no lo pasa mal, etcétera, ¿no?
Entonces, bueno, sobre todo esa desvalorización. También personas que cuando les das un halago, un refuerzo, oye, qué bien te ha salido el trabajo, o me ha encantado la presentación que has hecho, o incluso aspectos de su físico, ¿no? Oye, te queda muy bien esa ropa o ese pelo, dicen, ay, no, no es para tanto, nada, si me he puesto lo primero que he pillado, o si no preparé nada a la presentación, pero no es cierto, es una falsa modestia, ¿no? Han estado horas preparándose la ropa, horas preparando la exposición, el trabajo, el informe, pero no se valoran a sí mismos, ¿no? Entonces, como no se valoran a sí mismos, cuando otros les valoran, como que lo rechazan, ¿no? Y seguro que eso os habéis dado cuenta que os ocurre en vosotros mismos o cuando le habéis Sí, dado sí. un halago a otra persona que se está con una incomodidad muy grande, ¿no? Sí, ¿Qué como que dice? no, no quieras que te echen flores, lo Efectivamente. que se puede Y decir. como, bueno, como, no, 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 no. Entonces, bueno, Se es ru- una característica del síndrome del impostor. Esa. Ujú. Mira, Chirimí dice que hay muchos políticos con ese síndrome, el contrario al impostor. Ella El entiende otro. el Sí. contrario. El La que se pri- cree mejores que nadie y no ve claro. sus propias limitaciones, sí. Y Le Princes comenta que del síndrome de Downing hemos tenido muchos ejemplos en la pandemia, que no hay grupo de WhatsApp sin su epidemiólogo. Sí, Pues que se también es creen verdad. expertos, Pues también es verdad. expertos, son expertos, sí, Comenta sí, sí. también Le Princes que si no te parece que la falsa modestia es una enfermedad que está demasiado bien vista. Mm. Claro, es que cuando ayuda a alguna persona, bueno, pues en su síndrome, a curar ese síndrome del impostor, trabajamos varias cosas, ¿no? Una, esa necesidad de valoración externa, pero que al mismo tiempo la rechazas, porque como no te valoras tú, Ujú. pues rechazas que otros te valoren. Y, bueno, ir fomentando la seguridad en uno mismo. Y otra de las cosas que entreno también es cuando te hagan un halago, decir gracias. Sí. Ni sentirte la necesidad de quitarte mérito, ni sentirte la necesidad de devolverlo, solamente decir gracias, te lo agradezco. Aunque por Puede dentro ser no, que no, claro, aunque por puede dentro ser no te que no lo estés, creas. claro, puede ser que no estés de acuerdo, es lo que le digo, puede ser que no estés de acuerdo con lo que te dice. Lo que pasa es que tú le das las gracias porque ha tenido una intención de mantener Sí, un contacto positivo contigo y de que correcto, tú te sientas bien. Entonces, correcto. agradece que esa persona se preocupa para que tú estés bien, ¿no? Ujú. Porque tú estés bien. Quieren trasladarte, bueno, pues que está a gusto trabajando contigo, que le gusta tu aspecto físico, que le gusta algo. Entonces, agradecelo. No lo rechaces o lo minusvalores. Ni te sientas tampoco con la obligación de justificarte de devolverlo. Mm. Correcto. Bueno, más o menos ya lo hemos dejado entrar, pero los consejos para alguien que se sienta así son reforzar la autoconfianza, la Sí, seguridad. reforzar primero, ser consciente de ello y poderlo hablar, ¿no? Es algo que muchas personas, solamente el comentarlo con compañeros, con amigos o con psicólogos, ¿no? Dicen, pues ya me siento como muy aliviado porque pensaba que solo me pasaba a mí o que no podía, tenía tanto miedo de contarlo bueno, me siento aliviado o aliviada por contarlo. Entonces el primer paso es aceptarlo y contarlo y expresarlo. Otro paso que yo trabajo mucho es esas fortalezas, como comentábamos al inicio, ¿no? Que normalmente vemos los puntos débiles y los puntos fuertes. Y no sé por qué, desde pequeños, posiblemente también las personas con el síndrome del impostor, pues tenemos o ha habido causas de una exigencia alta en la familia, ¿no? Padres muy exigentes, que te exigían mucho en tus resultados académicos, que también te exigían a lo mejor en deporte, te exigían en idiomas. Entonces, has tenido un entorno como muy Sí, exigente. Entonces tú eres hiperexigente contigo mismo, muy perfeccionista, se suele dar en personas muy perfeccionistas, ¿no? Y que ponen el foco en lo negativo o en lo que les ha salido mal. Entonces trabajamos también que identifiquen sus fortalezas, qué cosas se les dan bien y que pongan el foco en potenciar esas fortalezas. vale. También, bueno, pues muchas veces el rum rum que tenemos de me voy a equivocar, lo voy a hacer mal, se están dando cuenta, que, bueno, pues cambiarlo por compasión, ¿no? Por palabras positivas hacia nosotros mismos, por ese autocuidado, etcétera. Y luego también algo que trabajo es qué significa el éxito para ti, Sí, ¿no?
el éxito para ti, que es ascender, promocionar, hablar bien en público, que los demás te valoren, tener muchos likes, muchos seguidores en las Efectivamente, redes claro, sociales. es lo que te comentaba antes, en función de la expectativa que que uno mismo se ponga, los límites que uno se ponga, quizás la ansiedad le llega antes o la de inseguridad, la desconfianza que a otros, ¿no? Claro, pero que esas expectativas a veces nos las han puesto nuestros padres, nos las pone la El sociedad, entorno, lo que el tú... entorno, la empresa, y ahora, bueno, yo creo que pues algunos aspectos que me encantan las redes sociales, pero sí que es cierto que está generando como mucha más dependencia de la valoración externa y Sí, que como no pongas fotos en las que sales guapísima, pasándotelo efectivamente, bien, muy divertido, es como que no eres nadie, ¿no? Que para efectivamente, ser alguien tienes siempre que mostrar un lado divertido, agradable, efectivamente. el lujo. Entonces, claro, pues es que es una falsa imagen tuya, ¿no? Mm. Estamos, bueno, estoy de acuerdo, yo por lo menos. Mira, Le Princes lo ha terminado en interrogación, pero yo creo que es una afirmación. Dice, ¿qué montón de trastornos psicológicos tienen su origen en la falta de autoestima? No sé si se refiere a una afirmación o... Pues casi todos. Yo no conozco ninguna persona que, por ejemplo, vaya a terapia o pida ir a terapia diciendo es que tengo mala autoestima o quiero mejorar mi autoestima. Normalmente va por otra cosa, porque tengo conflictos interpersonales, porque no hablo bien en público, porque no apruebo unas suposiciones y en el momento que vamos explorando y profundizando suelen salir temas de inseguridad. Entonces, a mí me parece también muy importante, si me permitís Sí, sí, un sí. minuto o dos, No, no, clarificar, tienes tiempo. Yo claro, lo que me da claro, pena es que hemos perdido 10 minutos clarificar qué es la por la autoestima, conexión. claro, clarificar qué es la autoestima. La autoestima es cómo te quieres tú a ti mismo, cómo te valoras. Uno de los problemas del síndrome del impostor o de la impostora es que cuesta recibir elogios, pero también cuesta decir que no, porque como tienes miedo al rechazo, dices a todo que sí, te sobrecargas de trabajo, te sobrecargas con un montón de cosas, ¿no? Y eso también está en la base de la falta de seguridad en ti mismo, la falta de autoestima. Entonces, autoestima no es compararte con otros o ser mejor que otros. Y sobre todo para las personas que sois padres y madres, si os puede servir esta idea de cuidado cuando trasladamos a nuestros hijos e hijas el eres un campeón, eres el mejor. ¿Por qué? Porque le estamos o solamente reforzando por los premios o lo que consigue. Esa persona, ese niño, esa niña va interiorizando que sus padres le quieren porque juega bien al fútbol, que si es un campeón es cuando merece el amor de sus padres, ¿no? Correcto. Entonces, claro, ponemos todo nuestra valía fuera de nosotros, ¿no? En nosotros, en lo que hacemos, en lo que conseguimos, en lo que dicen los demás y sobre todo en ser más que los demás, en algo competitivo. Si tú eres el mejor y eres un campeón, no lo podemos ser todos. Entonces, si cambiamos, ¿no? La parte de la autoestima por autoconocimiento, por descubrir tus fortalezas, también aquellas áreas de mejora, pues irlas potenciando, el poner, por ejemplo, límites sanos y desde el cariño de respeto, ¿no? Hace un momento estaba comentando con una amiga que, bueno, que se sintió incómoda en una reunión de trabajo y que le costó como decir, pues mira, eso no es así o es de otra manera o no tengo por qué yo hacer ese trabajo o ese marrón, ¿no? Y claro, yo estaba comentando, es que muchas veces ponemos esos límites cuando ya estamos muy desbordados o desbordadas, entonces no lo hacemos desde el autocuidado, lo hacemos desde una protección hacia lo exterior, ¿no? Entonces, si tenemos una sana autoestima, pues vamos a ir conociendo nuestras emociones, vamos a ir identificando, pues mira, esto me genera incomodidad y cómo lo puedo resolver, ¿no? Y cómo lo puedo decir cuidándome a mí y cuidando a la otra persona. En vez de esta manera voy a hacer una pregunta, una propuesta. Entonces, ya hay un libro que me encanta, que es La asertividad, expresión de una sana autoestima, de Olga Castañer, Olga ¿no? Castañeda. Claro, entonces el ser asertivo, que quiere decir cómo expreso mis derechos, mis deseos, mis necesidades para alcanzar mis objetivos, respetando, cuidando a la otra persona y también sus emociones, derechos, necesidades y objetivos, ¿no? ¿Cómo los puedo incluir? Seguro que hay una manera de hacer las cosas en que yo me siento satisfecha mis necesidades o lo que yo quiero y también las de las otras personas, ¿no? Entonces eso no es imposible. Lo que pasa que a veces, bueno, pues nos transmite la sociedad que a veces es muy competitiva, es o ganas o pierdes, o tú o yo,
Entonces, bueno, pues sí, en los deportes solo puede ganar uno el campeonato, el mundial, la medalla de oro, pero bueno, también hemos visto que ese exceso de presión, pues las consecuencias que a veces tiene la salud mental, mm, Mira, cuando Elisa, desmenuce la autoestima. te iba a comentar una cosa que hila un poco con lo que pregunta ahora la princesa, así que me voy a centrar en lo que él dice. Dice, ¿no se debería trabajar para reclamar que la educación obligatoria incluya la gestión de la emoción y la empatía? Porque Mm, luego, a raíz de eso, también dice que las matemáticas y el latín son importantes, pero a los niños no se les enseña a consolar a un compañero que está llorando. mm, Cuando tú has hablado de, pues eso, de que muchas de las, digamos, de los fantasmas que todos tenemos ya en época madura, mm, vienen de nuestro entorno, de nuestro, cuando éramos niños. Bueno, yo lo llevo a que muchos vienen de cuando éramos niños, de quizás si se tratara desde niños en el colegio esta forma de trabajar mm. en las emociones, llegarían o llegaríamos en edad adulta de otra manera, ¿no? Yo creo que sí, que claro, agente de socialización importante es el colegio y que yo creo que ya se está incluyendo la identificación emocional, Correcto, la gestión emocional, correcto. regulación, todas estas cosas ya se están incluyendo pues en el colegio, ¿no? Sí, Entonces sería estupendo como eso, no poner el foco en las notas o en claro. los resultados, sino a lo mejor en lo que tú has ido consiguiendo en otras habilidades, en otras competencias emocionales. Y también creo que es tan importante, desde mi punto de vista, más lo que ocurre en el entorno familiar de ese Ujú. niño, de esa niña, porque al final, bueno, pues en el colegio sí es muy importante estas horas, pero realmente las figuras de apego que llamamos, las figuras de toda la vinculación emocional, pues son los padres y al final con quien está Mm. más tiempo y con lo que, no sé, simboliza para la mayoría de nosotros la vida, la fuerza, la alegría, pues son nuestros padres, ¿no? Entonces, a veces con toda la buena intención, que no quiero decir que sea mala intención, ¿no? Pues amenazamos a los niños, les decimos, pues como no hagas eso, me enfado contigo o ya no te quiero. Entonces, el no mostrar el amor incondicional, sino que el condicionarlo a que se comporte de una manera o a que haga algo, eso daña muchísimo la autoestima de las personas, pero mucho. ¿Por qué? Porque sobre todo de pequeños, de mayores muchos no tenemos recursos emocionales para ello, pero de Mm. pequeños nadie los tiene. Primero, nuestro cerebro neuronalmente no está preparado para entender eso, un rechazo. Entonces, no lo entendemos a lo mejor como un rechazo de algo que hago, lo entiendo como un rechazo a mí. Es que mis padres no me quieren, es que yo no soy merecedor de amor, yo no merezco ni cuidarme yo ni que los demás me cuiden. Y a partir de ahí se genera un montón de situaciones muy complicadas luego Mm. de reparar. Mm. Sí, precisamente un día vino a hablar bueno, mi Macu vino a hablar de cómo se aplica la inteligencia emocional en la disciplina educativa, pues Sí. en referencia a lo que tú has Mm, dicho, que se está empezando a implantar algo. mm, Y bueno, ya te digo que aquí se ha tratado, pero bueno, quería saber, en este caso el Princes, qué opinión tenías tú. Just mm. Gone, se acumulan las preguntas. Vale, Elisa, tú venga. cuando te Dispara, tengas que ir me lo dices. dispara, que Just de Go, momento vamos bien. Sí, ¿por qué está mal visto ser mediocre? Parece que tenemos que ser los mejores en algo. Parece que tenemos que ser los mejores en algo. Siendo normal se puede hacer un buen trabajo. claro que sí. O sea, una cosa es conformismo o tirar la toalla o no dar lo mejor de ti, que eso, bueno, pues creo que hay que ponerse retos, que hay que ponerse, creo que es positivo, ¿no? No siempre unos retos, unas exigencias elevadísimas, ¿no? Pero, pero no todos podemos ser buenos en todo. Una de las tipologías, por ejemplo, del síndrome del impostor es el superhombre o supermujer, ¿no? Aquellas Ujú. personas que quieren ser perfectos en todos los ámbitos de su vida. En el trabajo, con la familia, en el deporte, guapísimos, deportistas, y dices, o sea, es que no hay horas en el día ni manera de poder llegar a todas esas cosas, ¿no? A Claro. poder abarcarlo todo. Entonces yo creo que lo importante es que definas qué es el éxito para ti. Ujú. Entonces a lo mejor el éxito para ti, también hoy he estado
comiendo con una compañera que las dos somos emprendedoras, hemos dedicado muchísimo tiempo, energía, pero en forma positiva a proyectos profesionales. Me decía, es que yo ahora en este momento de mi vida lo que quiero es terminar de trabajar a las 5 de la tarde y estar con mis hijas. Es que eso es lo que quiero, es que eso es para mí el éxito, eso es para mí la felicidad. Pues estupendo, pues redirigimos nuestros objetivos, expectativas, lo que hacemos para lo que para ti en ese momento te da la felicidad. Que es que no tiene que ser ni para todas las personas lo mismo, ni para mí a lo largo de todos los años de mi vida. Es que es diferente, ¿no? Sí. Entonces yo no creo que haya que ser los mejores en nada, ¿no? Y a lo mejor sí, en aquellas cosas que te gusten, disfrutarlas más cada día y en hacer que las personas para las que trabajas o con las que te relacionas y les puedes aportar algo para que sean más felices, pues mejor, pero no tener que destacar o ser los mejores en nada, claro. Que viene a ser lo que decía Chirimiri, dice, ¿no nos daría menos ansiedad no buscar siempre la grandeza? Pues lo que tú has dicho, cada uno Claro. establece con qué es feliz y con qué Claro. se siente que ha conseguido el éxito. Claro. Le Princes, pero es que los padres pueden tener depresión o problemas de estima y ya lo hemos liado. Es el tema. Claro. Sí, 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 claro, sí. O sea, claro, cuando un niño está en un entorno familiar que ya hay un problema de salud psicológica o salud mental, pues es que posiblemente vaya a necesitar algún tipo de intervención. Entonces, por eso también en los centros educativos hay orientadores, hay psicopedagogos que bueno, pues ven si hay alguna dificultad tanto de aprendizaje como de conducta, pues pueden ayudar a eso, ¿sí? Y bueno, pues afortunadamente creo que ya se está poniendo en marcha psiquiatría pediátrica, psicólogos en los centros de salud, en atención primaria, para que bueno, pues, se atienda lo más rápidamente posible cuando alguien tiene una necesidad psicológica, porque es que estar triste o deprimido pues es algo que nos puede pasar nos va a pasar a la mayoría de las personas a lo largo de nuestra vida, porque duelos, pérdidas, vamos a tener todos en nuestra vida, ¿no? Puede ser pérdidas de que fallezca una persona muy querida por nosotros, o una pérdida de trabajo, o cualquier otra situación, o ansiedad o estrés, pues vamos a vivirlo varios episodios a lo largo de nuestra vida, situaciones o traumáticas o difíciles o estresantes. Entonces, que necesitemos apoyo, ayuda de psicólogos, por ejemplo, o de profesionales de la psicología, pues que sea accesible, ¿no? Mira, me he reído porque por lo último que han comentado y es que yo le doy la razón. Cochirimiri comenta que cuando los padres, bueno, pregunta que cuando los padres tienen esos problemas, los hijos pueden superar eso. Continúo, se refiere a Sí, sin sí. estar llenos de trauma. Siempre, siempre hay un libro del que más ha estudiado la resiliencia que dice nunca es tarde para tener una infancia feliz. No hay problema, ¿no? Claro, entonces, a ver, normalmente ocurre una cosa, ¿no? Es algo significativo. Ocurren dos cosas. Si tú, por ejemplo, tienes un padre o una madre que tiene una tendencia bien a ser autoritario o al perfeccionismo o una patología más de alcoholismo, ludopatía, etcétera, tiene algo muy, muy intenso, los hijos o eso lo potencian todavía más o hacen un trabajo interior y lo sanan y lo mejoran. Entonces, si tú has tenido un padre, por ejemplo, eso, autoritario o depresivo, puede ser que tú todavía seas más autoritario y tengas más tendencia a la depresión. Pero si tú haces un proceso psicológico, eso lo vas a reparar y gracias a esa situación difícil que has tenido en tu infancia, te da la posibilidad de desarrollar todas esas potencialidades y esa inteligencia emocional, esa gestión emocional. Y claro que siempre se puede, sí. Casos así son a los que se refieren quizá de Princes, que encima muchos padres se quejan de que el psicólogo del centro quiere hablar con ellos porque lo consideran una pérdida de tiempo. Los padres consideran una pérdida de tiempo hablar con el psicólogo del centro. Claro, que en esos casos ya es, entonces apague vámonos. Comenta, por otra Claro. parte, si todo el mundo tiene infancia feliz, nos quedamos sin el 90% de la pérdida suspensa de Hollywood. Pero es que muchas veces pasa eso, que los Claro. padres, bueno, ahora me ha llamado el psicólogo del centro que tengo que ir a hablar con él, y ahora tengo que ir esta La tarde. mayoría de los psicólogos no trabajamos con niños. Yo no soy experta en Pues ya infancia, está. pero tengo compañeras que cuando alguien me lo pregunta,
Dice, ¿cuántos años tiene? Digo, es para el hijo de unos amigos, alguien que Claro. me lo ha pedido, y dice, nosotros no trabajamos hasta que no tienen 10 años, hasta ese Ujú, momento trabajamos con los padres, ujú. porque es que lo que ocurre, cómo se comporta un niño es un reflejo de cómo se comportan con él en casa. Claro, Si un niño o una niña muerde a otros, tiene problemas de disciplina, hay que no hablar con los obedece, padres, claro. tiene que ver con cómo es tratado en su casa, ¿no? Y que a lo mejor en su casa no hay límites o lo tienen de alguna manera. Entonces, con quien hay que hablar, intervenir, es con los padres. Un niño hasta 10 años no tiene ese, como decíamos, ese cerebro evolucionado para poder hacer una regulación emocional adecuada por sí mismo, ¿no? Sino que siempre va a tener que tener esa referencia o ese apoyo de los padres. Vale. Bueno, Elisa, voy a esperar un poquillo más, no sé si querrán hacerte más preguntas. Yo no quiero pasarme del tiempo que me han marcado, ya me he Vale, colado, bueno, pero te dejo opción, si quieres que te haga el test cultural, este es tu momento. Si no, bueno, es vale, que si no te venga. van a, es que si no te van a seguir haciendo preguntas y a mí me da mucha rabia, pero es que yo por eso te he dicho, como me digas hasta que yo quiera, es que no nos vamos. Bueno, de todas formas, si hay algún tema que tú veas en el chat o que a algunas personas que nos están escuchando les interese algún tema o que luego lo vean el vídeo Ujú. posteriormente y hay algún tema que les interese, podemos tener una otra Vale, conversación sí, más sí, adelante sobre sin ese tema. Es problema. decir, si hay algo que interesa y yo puedo, bueno, compartirlo, pues me parece estupendo poder Mira, hacerlo. voy a aprovechar y lo voy a Sí, considerar de momento la última pregunta, porque ya te digo, venga. como va un poco el chat, nada, llevamos un delay de 3 segundos, pero mientras escriben, claro. Bueno, dos preguntas han puesto. Chasgón, Venga. pero ¿por qué nos atraen más las historias llenas de desgracias que las felices? Y luego comenta Chirimiri, ¿sería recomendable que las empresas enseñaran a controlar el estrés, no? El- Una la, media la, horita aunque sea, comenta. Bueno, lo de la, las la prim- desgracias, ¿por qué nos llaman la más la primera atención? Bueno, pues porque, a ver, hay varias, todo el mundo pasamos por situaciones difíciles a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y bueno, a mí también, amigos guionistas y demás me dicen que es más fácil hacer llorar a alguien con un guión o con una película o con una canción que hacer feliz, ¿no? Es una manera fácil de conectar con las emociones. Y cuando hablas de desgracias ajenas o cuando estás de bajón y te pones una película triste, una canción triste para llorar, Te tiras por el balcón ya. es muy ¿Así? terapéutico, porque sí, es muy bueno, porque te hace conectar con esa emoción Ajá, y con el lloras, te estado. desahogas, Ajá. que a lo mejor si no fuese gracias a esa película, a esa canción o hablar de desgracias, no sé. Una cosa distinta es que estés anticipando cosas negativas Vale. y llegues a ser hipocondriaco o muy pesimista, etcétera. Eso ya es otro tema distinto, ¿no? Y de esas personas que quedan y solo saben hablar de desgracias o parece que es una competición de yo estoy Sí, mal, pues yo peor, pues mira lo que me ha sí, pasado a mí. sí. Eso tiene que ver mucho con el ego y con la necesidad de llamar la atención, ¿no? O falta de empatía. Bueno, lo que a ti te pasa no es nada, a mí me ha pasado cosas mucho peores, ¿no? Pues Bueno, eso a veces sería... también una sensación de desahogo, ¿no? ¿O Mm. no? Sí, sí, sí. Nosotros, cuando una persona ha pasado por un trauma, una situación difícil, lo que llamamos es ventilación emocional. Lo Sí. primero que tiene que hacer es hablarlo. Y normalmente decimos también que para curar un trauma, las maneras de hacerlo es hablando sobre el trauma, llorando o soñando. Te va a salir en los sueños, vas a tener pesadillas. Porque como no lo hables, como no lo exteriorices, Se te queda. se te va a quedar ahí Duerme enquistado. contigo. Entonces tienes que buscar otras maneras, bien sea llorando, porque si no, te va a salir en las pesadillas o en los sueños. Sí, o sea, es información que tienes en tu cabeza, en tus neuronas. Uh-huh. Y lo que dice Chirimiri, que bueno, que sería recomendable que la empresa enseñara a controlar el estrés, pues totalmente recomendable, ¿no? Vamos, Dice, aunque sea media horita, dice. claro, además, Totalmente, bueno, ¿no? pues esto ya se ha cambiado también con la inspección de trabajo en abril. A lo mejor en abril visteis por esa época varias noticias en los medios de comunicación de que las empresas que no pusieran en marcha programas para reducir el estrés de las personas trabajadoras podían tener multas hasta 800.000 euros. Bueno, Claro, lo que quiere decir es que es obligación, es obligatorio evaluar los riesgos psicosociales y si se identifica el estrés, es obligatorio poner en marcha medidas para reducir el claro. estrés. Y claro que sí, es una obligación de las empresas cuidar la salud de las personas Sí, trabajadoras. sí. Claro, además. Claro que Por sí. normativa está así establecido.
O sea, la Mm, forma de hacerlo, pues claro, bueno, eso ya claro. cada Y empresa. además es lo más rentable, o sea, los estudios hay que el retorno de la inversión por cada euro invertido en el cuidado de la salud de las personas trabajadoras, el retorno es 4. O sea, es una inversión muy rentable para las empresas. Bueno, Mm. pues lo que ha dicho Chirimiri. Dice que a veces que quemaría la oficina. Que si no ahí ponen eso que a veces... Bueno, Le Prince ha recogido el guante. Dice que sí, vamos a dejarla ya, que esto parece un tribunal. Vale. Bueno, Chacón dice que el teletrabajo ha ayudado a controlar más el estrés, porque las ganas de matar al compañero se pasan antes de que no, porque no le vean la cara. Vale. Bueno, pues entonces hemos tardado en arrancar, pero somos... Bueno, vale, ya está. Vale, Han entendido que tenemos que dejarte. Yo te voy a hacer un test muy rapidito. venga, a ver. Una película. Elisa. Puede, Relacionada con estos temas que estamos mira, hablando, puede ser que sea la que más te guste, que esté relacionada, que no esté relacionada, que no la hayas visto y quieras verla, que la odies, la que tú uy. quieras. Una película. Bueno, ya había pensado un poco vinculada con esto, según me lo has dicho, la de Pequeña Miss Sunshine, no sé si os suena. Yo no la he visto, pero de mí no Está te muy bien. fíes porque yo no he visto la mitad de la Es que has dicho de mí. una niña que, bueno, que los padres tienen unas expectativas sobre ella para que participe en concursos de Miss y ¿Sí? la niña pues tiene otras fortalezas, pero no es agraciada físicamente o no se ajusta, mejor dicho, a los estándares de ser una Barbie. Y entonces, bueno, pues me parece que, bueno, trata eso, como a veces ponemos estándares a los niños y a las niñas, ¿no? Y bueno, creo que es divertida también, creo que está agradable la Mira, película. Ujú. Just Gone dice, uy, me encanta esa peli. Y ya me Mm. están tirando, ya te digo, yo que menos mal que deja un poco de tiempo para esto porque a mí ya me están tirando. Y Dani, tú el apartamento y ya está. Bueno, el tema de la película de apartamento, ¿A qué te gusta el bueno, apartamento? no, es que un día hicimos un ranking y el único que lo había visto era yo. Ah, bueno, está Pero muy el bien. apartamento es recomendable, Sí, totalmente. sí. Ujú. Una, una, una canción, Elisa. Mira, pues también vinculada con lo que hemos estado hablando, hace muchos años me encantaba la de Self-Esteem de Offspring. Sí. Entonces también te explica, y él lo muestra con vulnerabilidad, ¿no? Un hombre que a veces en los chicos cuesta más expresar la vulnerabilidad, todas las repercusiones que tenía el que no tenía autoestima, ¿no? Que sus problemas venían de que no tenía autoestima. Esa canción me gusta mucho. ¿La escuchaste cuando salió, posteriormente? Cuando salió, me Vale, acuerdo que estaba estudiando en Salamanca la carrera y era una de mis canciones preferidas en fíjate, aquellos fíjate. momentos, sí. Un libro. Un libro, bueno, pues yo, para muchos de estos temas que estamos hablando, me encanta el de Kristen Neff, que es Sé amable contigo mismo. Es como tratarnos a nosotros mismos con más compasión, con más cariño, y porque si no nos tratamos bien a nosotros mismos, vamos a dejar que otros nos maltraten Ujú. y tampoco vamos a ser capaces nosotros de tratar bien a otros. Entonces, empezar todo esto por el cuidado y tratarnos bien a nosotros mismos y ser amable y no exigentes con nosotros mismos. ¿Se puede considerar un libro de autoayuda, en Es, parte? es autoayuda, pero científico. Es Vale. decir, a mí me gusta cuando recomiendo estos libros, son libros escritos normalmente también por psicólogos o psicólogas que se basan en ciencia y están contados de una manera que no es un manual de psicología. O sea, es un libro muy accesible con muchos ejemplos y bueno, pues ella es también instructora de mindfulness. Hay una parte del mindfulness que es la autocompasión, la compasión, autocompasión, humanidad compartida y trabaja entonces es una manera diferente de enfocar esa autoestima, ¿no? Que la autoestima no sea competencia o competitividad, sino sea quererme a mí mismo, ¿no? A mí misma. Pues Le Prince te dice, me apunto el libro que tiene buena pinta. Ujú. Pues de eso se trata, de que aprendamos algo que no conozcamos. Yo te digo, todo día aprendo, porque Ujú. no coincido con nadie en los gustos. Elisa, un Sí, lugar, un rincón, donde tú percibas ese lugar como algo tuyo. bueno, pues una playa en la que no haya nadie, no me importa cuál sea. Ese sería un momento La que también sea, ¿no? de calma y de conexión, sí. No le ponemos nombre a la playa. No, no hace falta. Con que haya arena, arena o Con que haya piedra. arena, agua, el sonido del Tú, mar, eso es suficiente, Elisa, sí. importante, ¿tú eres de playa de arena o arena de piedra? De arena, de caminar. Es que un día vamos a hablar también de eso, que Ah, vale. hay contrariedad en la opinión, que mucha gente es Ya, de piedra.
de caminar en la arena, sí. Pies que se sientan cómodos, que bastante piedra hay ya en el camino. Claro. Bueno, Elisa, acaba de incorporarse para Pastel en 23, dice que ha llegado tarde. Bueno, una lástima porque te has perdido la oportunidad de preguntarle a una persona que la verdad que conoce mucho el tema en general de las habilidades sociales. Yo te agradezco mucho que hayas entrado, Elisa. Te agradezco que, fíjate tú, que la primera vez que he tenido que hacerlo así, para ti no ha supuesto ningún problema porque estás acostumbrada a hacerlo sin imagen del entrevistador. Y que nada, que cuando quieras que estás invitada otra vez. Muchísimas gracias a ti por bueno, pues el invitarme a esta sesión o conversación o entrevista, como lo queráis llamar, y sobre todo a todas las personas que han estado participando, preguntando, que claro, es el sentido, ¿no? El objetivo que podamos tener es una conversación. Y vuelvo a repetir mi ofrecimiento para volver a participar más adelante en otro tema que os pueda yo aportar, que sea interesante para vosotros y os pueda aportar. Yo la próxima vez prometo que será más cortito. Vale. Fíjate, ya tenemos tema, porque Le Princes dice, la primera vez que me decepciona la invitada. Playa de piedra siempre. Sabía yo que esto iba a causar un problema, al final me va... Y ya se están tirando piedra entre ellos. Pues nada, Elisa, encantado y muchas gracias otra vez, ¿vale? Muchas gracias. Hasta Venga, un luego. saludo, hasta luego. Chao. Bueno, pues ¿qué os ha parecido, Elisa Sánchez? La verdad que ha dado, bueno, lo que ha dicho The Princess, no como si fuéramos un tribunal, pero ha dado una explicación bastante completa de todo lo que ha hecho. Ojo que como Elisa siga ahí, le seguimos haciendo preguntas, ¿eh? No, me salgo, me salgo. Como quieras.